Estaba frente al espejo de mi habitación. Un vestido normal, nada sofisticado. Lo elegí a propósito para lucir bien sin exagerar. Acababa de arreglarme el pelo cuando la puerta se abrió de golpe y mamá entró. ¿Qué llevas puesto? Es una vergüenza. Ni siquiera me dejó hablar y simplemente me arrojó algo de ropa. Ponte esto. Mamá me metió en un vestido antiguo que probablemente no había visto la luz desde los 90. Me puso una peluca desaliñada y apestosa y me quitó todo el maquillaje. Así está mejor. Me miré al espejo y pensé, ¿es una broma? Y sí, sé lo que estás pensando. ¿Cómo llegamos a este punto? Está bien, déjame explicarte. Me llamo Sara y tengo 17 años. Nací en una familia adinerada. Papá era un hombre trabajador e inteligente y tenía su propio negocio. Y mi mamá... bueno, ella era todo lo contrario. Siempre buscando fiestas, marcas ostentosas y ser el centro de atención en todas partes. Desde pequeña siempre me vestía como una muñequita. Vestidos, purpurina, bolsos, pinzas para el pelo, de todo. No lo odiaba del todo, pero prefería acurrucarme con un libro de biología o ver videos de medicina. Desde pequeña he querido ser doctora, pero a mamá no le importaban mis deseos. Cuando crecí, todos empezaron a hacerme cumplidos. Los vecinos, los amigos de mis padres, incluso desconocidos en la calle. Vaya, pareces una auténtica modelo. Realmente no me importaba, pero mamá se ponía cada vez más tensa. Oh, Sara y yo somos como hermanas, ¿verdad? ¿En serio? Creí que era su abuela. Esa fue la primera vez que vi a mamá retorcerse de ira. Pero entonces todo cambió. Papá enfermó gravemente. Los doctores hicieron todo lo posible, pero no fue suficiente y falleció. Para mí fue una pesadilla. Sentí que había perdido a la única persona que me comprendía y apoyaba. Para sobrellevarlo me sumergí en libros. Leí todo lo que pude encontrar sobre medicina y eso me ayudó a distraerme y me dio un poco de fuerza para seguir adelante. Y mamá... bueno, ella guardó luto de una manera totalmente diferente. Estaba más molesta porque nuestro lujoso estilo de vida había terminado ahora que papá ya no estaba. Nunca había tenido trabajo y ni siquiera se le había ocurrido trabajar. Se gastó el poco dinero que nos quedaba en ropa, fiestas y salones de belleza. Al final nos quedamos con casi nada. Por eso conseguí empleo de camarera en un pequeño café. Entre la escuela y el trabajo estaba agotada, pero sabía que si yo no me ganaba la vida, nadie más lo haría por mí. Porque mamá no tenía intención de conseguir empleo. En lugar de eso estaba de cacería, buscando un esposo adinerado para volver a una vida de lujo. La situación entre nosotras se empeoró muchísimo. Sentía que me veía más como una competencia que como su propia hija. Hasta que un día conocí a un productor, un hombre de unos 60 años, un viudo adinerado. Vivía con su hijo Josh, que tenía más o menos mi edad. Naturalmente, mamá estaba encantada. Sara, cenaremos en su casa. Debemos causar una buena impresión. La verdad es que no quería ir, pero no tuve elección. Esa cena no salió como mamá había planeado. El productor ni siquiera la miró. Sara, tienes una belleza única. Sin duda podrías triunfar en el mundo del espectáculo. Eso no me importaba. Nunca me imaginé en un escenario ni en una pasarela. Pero ese comentario, enfureció a mamá. Vi sus ojos ardiendo, no de alegría, sino de ira. Después de esa cena, las cosas se pusieron muy mal. Mamá actuaba como si quisiera destruirme por completo. No me dejaba usar maquillaje, me quitó toda la ropa de diario y lo peor, me obligaba a ponerme esa peluca horrible y desaliñada. Deja de presumir, debes ser modesta. Pero sabía que no era cuestión de modestia, solo estaba celosa. Empecé a preguntarme por qué vivo con ella. Nunca habíamos tenido una relación normal y menos en esos días. Así que decidí ahorrar y mudarme. Hice turnos extra en la cafetería. Fue duro, pero me dio esperanza. Y entonces, un día me encontré con Josh en el trabajo, el hijo del productor. La verdad, enseguida me dio la impresión de que no le caía bien. Pidió una hamburguesa y una Coca-Cola y cuando se las llevé me miró con desprecio y dijo: eres la hija de esa mujer. ¿También esperas conquistar a un hombre adinerado? Apreté los dientes, pero guardé silencio. Claramente pensaba que era igual a mamá. Pero unos minutos después, algo extraño ocurrió. Josh estaba comiendo y de repente empezó a ahogarse. Al principio pensé que la comida estaba muy picante, pero luego se tomó la garganta y tenía los ojos rojos. Todos quedaron paralizados. Alguien sacó su teléfono y empezó a grabar, pero nadie hacía nada. Y entonces me di cuenta de que se estaba ahogando. Salté hacia él sin pensarlo y le hice la maniobra de Heimlich. Una vez, dos veces y el trozo salió. Y Josh pudo respirar de nuevo. Toda la sala empezó a aplaudir. ¡Ella lo salvó! Yo estaba ahí parada temblando y con el corazón acelerado. Y Josh comenzó a mirarme de otra manera. No como antes, cuando me miraba con desprecio o como si fuera igual a mamá. Había algo en sus ojos. ¿Respeto, quizás? Ni siquiera supe cómo reaccionar, así que fui a recoger los platos de las mesas. Por la noche estaba en casa terminando la tarea y alguien
Alguien tocó el timbre. Mamá corrió a abrir y el productor entró con un enorme ramo de rosas. Obviamente mamá se ilusionó al instante, enderezó los hombros y empezó a pestañear. Sabía perfectamente lo que pensaba. Seguro son para mí. Pero el productor pasó de largo y me dio las flores a mí. Sara, gracias por salvar a mi hijo. No quiero ni pensar en cómo habría sido todo de no haber sido por ti. Murmuré algo como, "Ay, no fue nada", mientras mamá estaba parada cerca como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Cuando se fue, la casa quedó en silencio durante unos 10 segundos y luego mamá explotó. ¿Puedes dejar de presumir? Hazte la invisible, ¿entendido? Quise decirle que no fue mi culpa que su hijo casi se ahogara, pero no dije ni una palabra. Al día siguiente mamá me llevó a la escuela y para mi mala suerte apenas llegué a la entrada, todos empezaron a tratarme como a una celebridad. ¡Miren! ¡Es Sara la que le salvó la vida a aquel chico! Alguien incluso intentó hacerse una selfie conmigo. Mamá estaba en el auto y lo vio todo. Casi pude escuchar el rechinar de sus dientes. Ella quería que fuera invisible, pero en cambio ocurría todo lo contrario. Un par de semanas después me llevé otra desagradable sorpresa. Navegaba por las redes sociales cuando me topé con una publicación. Una cuenta anónima había publicado fotos mías en las que supuestamente robaba a los clientes del café. Las fotos parecían tan reales que me temblaron las piernas. Así que esta es la verdadera, una heroína falsa. Me conmocionaron los comentarios. Me temblaban las manos. La noticia corrió enseguida por la escuela. La directora me llamó a su oficina y por supuesto también llamó a mi mamá. Ella pareció como toda una profesional y montó un escándalo ahí mismo delante de la directora. ¿No te dije que te hicieras la invisible? Esto es justo lo que pasa cuando intentas destacar. Casi me echo a llorar, pero en cuanto salimos de la oficina de la directora, mis compañeros me rodearon. Sara jamás haría algo así. ¡Es mentira! Ni siquiera sabía qué decir. Mamá solo resopló y se fue. Yo me quedé ahí con los ojos rojos. Después de clases tuve otra sorpresa. Josh apareció para verme. Supe lo de aquellas fotos. ¿Sabes qué? Son falsas. Dijo que les había enviado las fotos a unos amigos que saben un par de cosas de edición. Las revisaron y confirmaron que eran falsas. Además, Josh descubrió que la cuenta que las publicó estaba a nombre de una vieja amiga de mamá. Mientras hablaba, mis compañeros se reunieron a nuestro alrededor. Frente a todos, Josh mostró todas las pruebas, mensajes, metadatos de fotos, todo. Al final todos aplaudieron y yo sentí que me quitaba un gran peso de encima. No voy a desenmascararla, que queda entre ella y su conciencia. Después de ese día, Josh y yo empezamos a pasar más tiempo juntos. Primero de forma casual, luego como amigos. Y entonces, de repente, me di cuenta de que me gustaba mucho. Un día estábamos sentados en el parque. Mi papá y yo no nos llevamos muy bien. Solo hace lo que quiere. Intenté decirle que tu mamá solo busca su dinero, pero no me hizo caso. ¿Por qué no te alejas de él? Ya casi eres adulto. La verdad es que estoy acostumbrado a esta vida. La casa, los autos. Solo tengo miedo de perderlo todo. Ese día no dije nada, pero pensé, supongo que yo soy igual. Vivo con mi madre, aunque odio hacerlo. Un par de días después, la escuela organizó un concierto benéfico. Querían recaudar fondos para el hospital. Yo no tenía pensado actuar, pero unas horas antes de que empezara, la chica que debía cantar se enfermó. Sara, tienes que ayudarnos. Está bien, lo intentaré. Así que subí al escenario y empecé a cantar. No diría que mi voz es increíble, es solo que me encanta la música y a veces canto en casa. Pero al parecer todo salió bien porque el público me regaló una ovación de pie. Un par de días después, un video de ese concierto apareció en internet. Se difundió rápidamente y todos empezaron a comentar. Oh, es la chica que salvó al hijo del productor y además sabe cantar. Y por supuesto, el padre de Josh también vio mi actuación. Podría convertirla en una verdadera estrella. Mi mamá casi explota. Sus ojos lanzaban rayos. Todo porque, por mucho que intentara evitarlo, seguía siendo el centro de atención. Y entonces se le ocurrió un plan. Lucía tan petulante que me puse nerviosa inmediatamente. Sara, ¿necesitas un empleo? Organicé un viaje a un pequeño pueblo para que trabajes en un motel. ¿En un motel? ¿Por qué? Será una buena experiencia para ti. Pero sabía perfectamente que no se trataba de la experiencia. Solo quería quitarme de en medio, enviarme a un pueblo remoto donde nadie me viera. Y así terminé en un pequeño pueblo, trabajando en un viejo motel. El trabajo, bueno, no era precisamente fácil. Limpiar habitaciones, cambiar la ropa de la cama, recibir a los huéspedes, algunos de los cuales eran raros o siempre se quejaban. Pero trabajé duro porque sabía que era mi oportunidad de ahorrar dinero y forjarme una vida. Y entonces un día, mientras limpiaba el mostrador de recepción, escuché un clic. Me giré y vi un hombre con una cámara. ¿Te importa si te tomo algunas fotografías? No sabía qué decir. Tienes una mirada realmente cautivadora. Bueno, supongo que está bien. Toma unas fotos y se fue, y lo olvidé por completo. Pero un par de semanas después, mi compañera llegó con una revista de moda. ¡Sara, estás en la portada!
La vi y sinceramente me asusté. Era mi foto con el titular, una chica normal que redefinió la belleza. Me quedé pensando, ¿cómo pasó esto? La popularidad me llegó de repente como si lo hubiera estado persiguiendo, pero la verdad era que solo estaba limpiando encimeras. Quizás te preguntes dónde estaba Josh durante todo eso. Me mantuve en contacto con él todo ese tiempo. Era la única persona con la que podía ser completamente sincera. Compartíamos nuestras preocupaciones, nos desahogábamos sobre la vida y, por supuesto, esperábamos poder estar juntos algún día. Papá te vio en la portada de la revista, pero ahora tiene otras cosas en la cabeza. Se va a casar con tu mamá. Al parecer, mamá se dio cuenta de que intentar hacerme invisible era inútil, así que adoptó otro enfoque. Se hizo una cirugía plástica y se veía tan joven que casi podría confundirse conmigo. Fue entonces cuando el productor empezó a fijarse en ella, y yo suspiré aliviada. Bueno, al menos ahora me dejará en paz. Seguí viviendo en aquel pueblito, pensando en mi educación. Como volver a mi antigua escuela no era una opción, opté por presentar un examen que acredita la educación secundaria. Estudiaba por las tardes después del trabajo y finalmente aprobé. Cuando recibí los resultados casi lloré. Por fin tenía la oportunidad de ir a la universidad. Alquilé un pequeño apartamento cerca del motel. Nada del otro mundo, una cocina diminuta, un sofá cama y un escritorio para estudiar. Era pequeño, pero era mío, y esa sensación de que por fin tenía las riendas de mi vida hizo que todo valiera la pena. Un día un hombre de traje llegó al motel y dijo que pertenecía a una agencia de modelos. Dijo que había visto la portada de la revista y quería invitarme a una sesión de fotos, pero lo rechacé cortésmente. Gracias, pero planeo ir a la universidad. Quiero ser doctora, no modelo. Me miró como si estuviera loca, pero yo sabía lo que quería. Una noche llamaron a la puerta. Abrí y ahí estaba Josh con una mochila al hombro y un poco agotado, pero sonriente. Dejé a mi papá. Estábamos sentados en la cocina tomando té y me lo contó todo. Después de la boda, mamá empezó a intentar sabotear a Josh. Unas veces desaparecía dinero, otras empezaba a esparcir rumores sobre él. Todo era muy obvio, pero su papá no le hizo caso. Intenté confrontarlo de nuevo, pero solo gritó y se puso del lado de tu mamá. Fue entonces cuando supe que debía irme. Y así Josh acabó viviendo conmigo. Su vida se simplificó. Hacía trabajos esporádicos y también se preparaba para la universidad. ¿Sabes? Sin el dinero de papá por fin me siento libre. Ya no me da miedo perderlo todo porque de todas formas prácticamente no tengo nada. Y la verdad es que se siente bien. Ambos nos asentamos un poco. La vida era más fácil ahora, sin peleas interminables ni dramas. Salíamos a caminar, preparábamos la cena en mi pequeña cocina y nos reíamos hasta que nos dolían los costados. Hacía años que no me sentía tan feliz. Un día llegué a casa y encontré a Josh triste. Estaba sentado a la mesa con una carta en la mano. ¿Qué pasó? Mi papá falleció. Me senté a su lado y guardamos silencio un rato. Luego me entregó la carta. El padre de Josh se la había escrito antes de fallecer. Lo siento, tenías razón. Yo me equivoqué. Casarme con esa mujer fue un error. Eres mi único heredero. Cambió su testamento y le dejó todo a Josh. Como era de esperar, mamá se puso furiosa. Fue a juicio, pero perdió. No recibió nada. Pensé, quizás ahora entienda que el dinero no lo es todo. Pero no. Volvió a buscar otro hombre rico. Me di cuenta de que no tenía remedio. Y decidí seguir con mi vida preparándome para la universidad, trabajando y pasando tiempo con Josh. A veces repaso todas las dificultades que pasé. Las humillaciones, la peluca, las mudanzas, el trabajo en el motel, las fotos falsas. Nada fue en vano, porque me di cuenta de algo simple. La bondad no se puede ocultar. Aunque alguien intente hacerte invisible, la luz siempre brilla. Y eso es probablemente lo más importante que me ha enseñado la vida.